Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Tras la Línea del Éxito y bueno, hoy estoy encantado de poder platicar con un muy buen amigo, súper actor, comediante, bueno, ¿qué les puedo decir? Tiene muchísimas facetas que ya las estaremos platicando con él, pero encantado de poder recibir a Héctor Suárez, al Pelón Mi Gomis. querido, ¿Cómo mi querido estás? Beto, el capitán. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, ¿y tú? A todo dar, Qué muy bueno. contento de poder platicar aquí contigo. Igualmente. En todas tus facetas, en todas tus cosas que nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero bueno, hoy platicar mucho más tranquilos y iniciar cómo fue tu infancia, o sea, cómo fue tus primeros 5, 8 años. Fui muy feliz. Vivía en San Angelín, abajito del restaurante San Angelín, en la calle Jardín, en el número 126. Teléfono 548-3009. Fui muy feliz. Era en la época, a ti y a mí nos tocó un México muy distinto, en la que podías jugar en la calle. Me la pasaba jugando fútbol todo el maldito día. Y fui muy feliz. En esa colonia viví hasta que cumplí 10 años y después me cambié. Pero esos primeros años ahí me encantaba. Era muy solitario también, o sea, me juntaba con mis amigos para jugar, pero era muy solitario. Me encantaba irme a un parquecito que estaba en la calle León Felipe, y me subía a un árbol y ahí me quedaba todo el día. Según yo estaba cuidando la ciudad, arriba de una rama del árbol. Ah, no, bueno, a todo. No, buenísimo. Y algo divertido es, a cuadra y media vivía Leonardo Cuellar. Entonces cuando se armaban los partidos y yo no tenía ganas de jugar, yo decía, ¿para qué demonios juego con estos güeyes? Si hay un profesional aquí al lado, mejor le toco y que él me chute. Y entonces le tocaba a Cuellar y le decía, no me eches unos penaltis. Y él a toda madre salía y jugaba conmigo. Y ya después le marcaba a mi papá y le decía, oye, tu hijo está en mi casa, ven por él. Pero que esa inocencia, es decir, claro, ¿por qué juego con ustedes que si no saben jugar? Aquí hay un pro. No, bueno. Pero a ver, Héctor, cuéntame, naciste con un padre que es una figurón, Sí, de una los leyenda. mejores comediantes de todo. Y bueno, con tu mamá también. ¿No te afectó? Cuéntame eso, ¿no? O sea, ¿te benefició, te afectó el ser hijo de Héctor Suárez y después tener su mismo nombre? Eso porque yo Y me dejé completo mi nombre, Héctor Suárez Gomis, para diferenciar. Esto es muy fácil. Yo vine a este planeta a vivir mi vida, no la vida de mi papá. Y a vivir lo que a mí me gusta, no a tratar de superar y mejorar o igualar lo que él hizo. Eso lo Pero tengo eso clarísimo. tú lo tienes muy claro, Lo pero tengo la muy gente claro. no. Pero la gente puede decir lo que quiera. Eso me tiene Porque sin seguramente cuidado. te deben haber comparado Todo, siempre. todo o el sea, tiempo, todo el tiempo. Los primeros años de mi carrera, obviamente los primeros 20 y pico años de mi carrera fue el hijo de, y mi mayor éxito, logro, demás, fue de hace 15 años a la fecha. Para diferenciarnos ya era Héctor Suárez Gomis y Héctor Suárez papá. Cuando empezaron a agregarle a él el papá, dije, ya chingué. O sea, lo logré, pero no vine a esta pinche vida a tratar de superarlo. Es muy sencillo. El 99.9% del medio artístico es imposible que supere lo que él ha hecho. ¿Quién les dijo que me tocaba a mí superarlo? No está en mí. Y además, como tuvimos una educación muy libre y muy abierta y siempre se nos respetó la individualidad y ser nosotros mismos, y mi papá toda la vida me dijo campeón y toda la vida me dijo que yo era mejor que él, nunca hubo esta necesidad de, ay, tengo que superar a mi papá porque si no, no voy a ser nadie. No, puedes ser perfectamente alguien sin igualar o superar a tu papá si se dedican a lo mismo. Son dos personas distintas. Sí, pero es difícil tener esa mentalidad y esa objetividad que me estás diciendo. Yo conozco a cantidad de gente que ni tuvieron a un papá tan exitoso y tan famoso y todo lo que fue tu padre y no pudieron superar la comparación con el padre. Y te estoy hablando en el medio futbolístico, en el medio que me digas, porque siempre era la comparación y ellos Sí, eran un peso encima. Los latinoamericanos solemos ser muy así. O sea, esto en Estados Unidos no pasa, ¿eh? O sea, Michael Douglas jamás tuvo el peso de ser como Kirk Douglas, su papá, que fue un fenómeno y fue un ícono. Allá no suele suceder tanto. Algo nos sucede que si piensas que, o sea, si tú como mexicano piensas que el de enfrente no superó a su papá, tú con eso estás cómodo y crees que tu vida ya es importante al compararte con él. Eso nos suele pasar muchísimo. Somos muy viscerales, somos muy así. Y tú, pero entonces tú desde chavo lo tuviste muy claro. Muy claro. O sea, mi papá me llevaba a todos mis partidos de fútbol, y siempre me decía campeón, campeón, y que era su campeón. Y me abrazaba cada vez que metía un gol o cada vez que paraba un penalti o que hacía una parada, me felicitaba y me decía, tú eres mi ídolo. Así me trató desde que yo era niño.
Entonces nunca sentí que había una necesidad de competir con él o de superarlo, porque él siempre, es más, los últimos años de vida de mi papá, hay una entrevista con Adela Micha y otra en Miembros al Aire, donde él siempre declaraba, si yo volviera a nacer, me encantaría ser Héctor Suárez Gómez. No, bueno, eso entonces que lo diga tu padre, eso como hijo, pon tú que no soy mejor que él y que nunca lo voy a superar, pero para él, el amor que me tenía y la manera de tratarme me hizo sentir que yo lo había superado en absolutamente todo. Entonces, por lo que me estás diciendo, tuviste una gran relación con tu padre. Increíble. ¿Con quién la tuviste mejor? ¿Con tu No, padre con mi papá o con tu de madre? calle. ¿Sí? Sí, de calle. ¿Y eso? O sea, regularmente cuando somos hombres tienes como una mejor relación, aunque como tu papá, ¿De lo veras? que tú quieras. A veces no, a veces con la mamá es como... No. Mi mamá y yo chocábamos muchísimo. Somos de caracteres muy distintos. Y yo era mucho más parecido a mi papá. Entonces con mi mamá chocaba muchísimo y con mi papá siempre me llevé increíble. Nos empezamos incluso a cabronear cuando yo tenía 13 años en España, jamás se me va a olvidar. Algo le contesté y le dije, no sé qué, cabrón, y me morí de la pena y él se murió de la risa. Me dijo, si no hay nadie de mujeres, nos podemos hablar de cabrón y de güey, y nos llevamos así toda la vida, y mis amigos con él también, y eso provocó que yo confiara en él abiertamente y que nunca le mintiera, y que aunque yo hubiera hecho lo peor, siempre confiar en él y en decirle la verdad porque lo sentía como mi amigo. La verdadera comunicación solamente puede existir entre iguales. En el momento que hay alguien superior al otro, no te comunicas, no estás dando órdenes. Y entre él y yo siempre hubo una gran comunicación, siempre nos vimos como iguales. Tan es así que los últimos 10 años de su vida le terminé escribiendo todo, trabajamos juntos, lo obligué a hacer stand-up conmigo y yo le escribí su stand-up, lo dirigí en el stand-up y en La Señora Presidenta. O sea, hicimos una muy buena mancuerna. ¿Y cuándo tomas, o sea, tú acompañabas, por ejemplo, a tu papá cuando él trabajaba, tú de chiquito, todo lo llevabas? A todos lados iba con él, yo empecé a los 5. Jugando, nunca, o sea, para mí era un juego ir a hacer las cosas. Empecé a los 5 y de repente, cuando volteé, ya habían pasado 25 años y era mi profesión y era mi manera de mantenerme y era mi vida entera. O sea, nunca me di cuenta en qué momento se volvió mi profesión o en qué momento me lo empecé a tomar más en serio porque empecé jugando. ¿Y te abrían las puertas más fácil por quién era tu papá o te las cerraban más fácil? Heredas a los amigos y también a los enemigos. Eso es por eso. Entonces los amigos me abrían las puertas y los enemigos siempre me las cerraron. Y padecí mucho cuando dejó de haber amigos y hubo más enemigos porque me cerraban más puertas. Y padecí mucho la caída del pelo. ¿Por qué? Pues porque, pinche país, pinche televisión tienes que estar perfecto y bonito y precioso. Y cuando empecé a tener entradas, incluso me quitaron una telenovela y hubo un productor que me dijo que mi carrera se había acabado, que me dedicara a otra cosa, no me daban chamba y no estábamos acostumbrados a ver un güey rapado. Entonces, bueno, hoy ya vemos a todos y hasta son claro, los más galanes los que están pelones. Pero yo nunca me imaginé que iba a jugar a mi favor eso y se iba a volver mi símbolo y mi sello. Porque antes del que tú me digas que esté rapado, fui yo. O sea, y por eso uso el mote del pelón a mis shows y a mis cosas, para que quede claro que fui el primero. Y fui el primero. O sea, yo me rapé 12 o 13 años. ¿Y cómo llegaste a eso? No existían los injertos de hoy en día. Entonces fui con el que, después de haber investigado con mi papá y con mi mamá en todo el mundo, llegué a Beverly Hills, donde estaba el mejor. Y cuando llegué a su despacho, me empecé a tomar fotos con muchos de los mexicanos que trabajaban para él. Alcanzar una estrella estaba con todo. Entonces cuando entré me dijo, ¿por qué todo el mundo se toma fotos contigo? ¿Quién eres? Dije, pues soy actor mexicano. Me puso enfrente de una cámara y la cámara lo que tomaba lo reproducía en una computadora. Y me dijo, mira, si yo te opero, el único beneficiado voy a ser yo porque me vas a pagar muchísimo dinero. Eres actor, ya viste tus facciones, ve la computadora, te voy a quitar el pelo. Me borró el pelo, me dijo, ve el cráneo que tienes, ve las cejas, la barba cerrada, te puedes poner bisoñez para los personajes, no te operes, todavía esto está en pañales. Yo soy el más adelantado, pero faltan muchos años para que esto funcione como va a funcionar. Te va a beneficiar no rapar, no hacerte la operación. Y le hice caso, fui a saliendo de su consultorio, me fui a una farmacia, me compré una maquinita, me rapé. Y dije, todo tu nervio era eso, güey, no pasa nada, ve, está sin pelo. Y fui el primero que empezó a trabajar sin pelo
Incluso al productor este que te digo, que me dijo que mi carrera se había acabado, le dije, yo voy a protagonizar en Canal 2 rapado, y se burló de mí. Y cuando vino el madrazo de Diseñador Ambos Sexos, obviamente me burlé de él. ¿Y quién era? ¿Se puede saber? Como ya llevamos una buena relación, prefiero, y no soy un güey rencoroso, o sea, está olvidado, pero eso existió. Es más, le agradezco que me haya dicho eso porque eso forjó mi carácter y me hizo tener un carácter mucho más fuerte y no dejarme. Y decir, a mí con pelo, sin pelo, alto, bajo, gordo, me la pelan, yo voy a llegar por lo que soy y por mi talento, que me tengo que preparar ahora más porque no la tengo tan fácil, y eso hice. O sea, me funcionó en todos sentidos, intelectualmente, en cuanto al método de actuación, estudié más, vi más cine, tomé más clases, tomé más cursos, eso me sirvió. Sí, sirvió. Y nunca me imaginé que se iba a volver mi sello. Pues sí, totalmente, pues ya todo el mundo te dice, o sea, todo el mundo, y todo el mundo que se rape, siempre hubo alguien que lo hizo antes que ellos, y ese fui yo. No, pues qué bueno. Y a ver, Héctor, desde chico tú dijiste, voy a ser actor como mi papá, sí, o el gran pensaste amor, en hacer algunas otras cosas, porque te futbolista, gustaba mucho el deporte. Mi papá también pensó que iba a ser futbolista. Pero vino mi accidente del huevo, del testículo, y eso me alejó para siempre y por siempre de las canchas. O sea, nunca más volví a jugar. Pero a ver, cuéntame esa anécdota, o sea, ¿qué pasó? Jugaba en el centro de capacitación, buen nivel, y un día en un partido fueron unos visores de la federación, y después del partido hablaron conmigo y me dijeron que por primera vez el FIFA iba a hacer un mundial infantil. Que iba a ser en China, que tenía muy buenas aptitudes, no para ser titular, pero podría ser uno de los 3 porteros que podían llevar, y entonces me emocioné demasiado y me metí a muchas ligas para subir mi nivel. Ajá. Y en el Ajusco, en el llano, en un partido, a un güey le mandaron un pase filtrado, la baja con el pecho, pero no la amortigua bien, y el balón se eleva, entonces le salgo al balón así, y él se barre. Eso sí, o sea, no había manera que alcanzara el balón, se barre, y con los tacos el izquierdo me lo destrozó. Okay. Entonces, eso me retiró. ¿Te tuvieron que operar o algo? No, pero sí estuve un mes en cama. Ahí me di cuenta, cuando te dicen échale huevos, entendí por qué te lo digo. O sea, de verdad, toda la fuerza la tenemos ahí de la testosterona. Todo viene de ahí. Yo agarraba algo que pesaba, cargaba esto y me dolía en los testículos. O sea, me tardé, la recuperación fue muy tardada, porque después de un mes en cama, fueron como 6 meses nada más de estar en pants, en lo que todo eso se volvió a su lugar bien. Y pues crecí con eso, y como soy alguien que o sea, yo me tomo en serio el día que hay que firmar un contrato y hay que negociar. Una vez que está negociado, de verdad no me tomo en serio. Entonces me vale madres decir que perdí un huevo. O sea, no le quita virilidad a mi vida ni masculinidad. O sea, de hecho hasta me parece muy divertido. No, sí, totalmente. O sea, habrá gente que se pueda cohibir, o que no, a mí me pareció algo muy divertido. Además, con o sin, pues, el pinche par de hijos que tengo son hermosos y preciosos, y la vida me regaló 2 hijos divinos, y nunca he estado con una mujer que pase lista, ¿no? Así de, a ver, 2 huevos, un pito, 2... O sea, no hay nadie que haga eso. No, totalmente. Pero ahora sí me hiciste reír, cabrón. Pero bueno. Nadie pasa lista. Sí, totalmente. Pero a ver, Héctor, entonces a raíz de eso, dijiste ya el fútbol se va al carajo. O sea, el fútbol se queda como uno de mis grandes pasiones, voy a seguir viéndolo, y en ese entonces no teníamos la apertura televisiva que hay ahorita. Ahorita puedes ver el partido que quieras de donde sea. Sí, total. ¿No? Entonces, me quedé como un gran aficionado al fútbol, y un gran aficionado como mi mamá es catalana, o sea, bueno, nació en Barcelona, era catalana, desde niño por mamá, yo sin saber la maravilla que era ese equipo, ¿no? Lo que hacían con la Masía y la filosofía de fútbol que tenían, y lo que hizo Rinus Michel cuando los dirigió, y lo que hizo Cruyff. O sea, me encanta esa filosofía. Y cuando jugaba Hugo Sánchez, pues imagínate, ser hijo de refugiada, pero nieto de refugiados, que además el abuelo era el fiscal de Cataluña y tuvo que venirse sin nada, o sea, con una mano adelante y otra atrás. Así llegó mi mamá con sus papás. Y como el Real Madrid era el equipo de Franco, mi abuela se volvía loca cada vez que me veía ver un partido del Real. Pero yo decía, estoy viendo a Hugo Sánchez. O sea, no es por Franco, déjame ver a Hugo Sánchez. Dos futbolistas me han hecho ver al Real, él y Zidane. Él, Zidane, sí, bueno, jugadoras impresionantes. Lo digo que hizo Hugo
Sí, lo de los 38 goles a un toque. No. Quiero ver quién es el guapo que lo vuelve a repetir. No, y el gol de Chilena que le hizo a Logroñé, bueno, tantas cosas, los 5 pichiches, pero eso ya sería. Entonces, a raíz de que te sucede esto, dices, ok, sí, se queda como mi pasión Sí. para ver, Luego, pero te metes totalmente ya a la actuación y a todo eso que tú Sí, ya... porque además, poquito después de lo del... No, lo del gol fue después. Antes yo ya había hecho Vaselina. Antes ya habías... Y ya había hecho muchas cosas de chavito. Me dejaban salir en cositas si no afectaba a la escuela. Pero a partir de Vaselina, que es 1984, no he parado de trabajar. O sea, empezó como un juego. Yo iba a los fines de semana a jugar. Pues estás hablando de 84, entonces tú tenías que 16 años más o menos. Como soy del 6-8, pero del último mes, yo siempre era el más chiquito en mi generación, Okay. por ser de diciembre del 68. O sea, es práctica, todos eran... Sí, siempre te pasaba. Me pasaban, yo era el más chiquito. O sea, o hubiera sido el más grande si me hubieran pasado a la generación del 69. Claro, sí, pero te quedaste en los más chicos del 68. Sí. Pero bueno, ahí arranca tu carrera. Explícame, por favor, porque a todo el mundo se le hace muy fácil el poder conseguir. O sea, ¿qué tuviste que sacrificar y qué tuviste que hacer? Y estoy convencido, porque como tú decías, algunos me arroparon que eran amigos de mi papá, otros no. ¿Qué tuvo que hacer el Pelón Gomis para triunfar? O sea, para llegar a donde has llegado. De entrada, ser consciente que era hijo de dos personalidades que habían hecho algo importante en el medio donde yo me iba a desarrollar. Mi mamá tuvo el primer programa infantil educativo de la televisión mexicana y era un ícono de los niños en los 60. Ella del 63 al 68 tenía un programa diario en Canal 2 de 2 a 3 de la tarde que se llamaba Telekinder. Toda esa generación, la que está arribita de nosotros, creció con ella, era su referente de televisión. Y mi papá, bueno, ni se diga. Entonces me dejé los dos apellidos a propósito, sobre todo para tomármelo en serio. ¿Qué tuve que hacer? Pues cuando eres hijo de un genio y tú no saliste genio, te tienes que preparar un chingo y tienes que estudiar 4 veces más, tienes que dedicarte, o sea, con mucha más conciencia y formarte mejor. Eso fue lo que hice. Aquello que no estaban dispuestos a hacer los demás, yo estuve dispuesto a hacerlo. Pero es que hoy los chavos a veces piensan que eso no... que hoy quieren ganar muy rápido todo, quieren ser famosos muy rápido. Las redes sociales, o sea, necesitan un éxito inmediato, ¿no? Una respuesta inmediata a todo. Y formar una carrera y forjar una carrera, hay que hacerlo, o sea, hay que poner muy bien los cimientos, sobre todo para que cuando estés a la mitad y haya un momento de un terremoto, no se caiga todo lo que construiste. Hay que tomárselo muy en serio. ¿Y qué sacrifiqué? Todo, fiestas, amigos, viajes. Por ejemplo, soy el único idiota que no viajó a Europa. Ese año sabático con todos sus amigos, no lo pude hacer. O sea, yo no tengo esa experiencia. Bueno, es que a eso voy. Todos tuvimos que sacrificar las fiestas. Cuando eres joven, pues todo el mundo quiere estar con los amigos y quiere tomar. Me sirvió mucho que yo no nací y nunca he sido bueno para la fiesta. Y yo empecé a beber alcohol hace 2 años apenas. O sea, nunca bebí alcohol, nunca fui bueno para la fiesta, nunca fumé, nunca me metí nada. Hasta los 53 años, es más, Juan Soler se burla de mí porque la gente guarda la fecha en la que dejó de beber, ¿no? Yo guardo en la que empecé a beber, 20 de agosto del 2022. Y lo único que bebo es vino tinto, que me parece, o sea, me metí a Top Chef VIP y ahí descubrí que había un cocinero dormido dentro de mí, entonces me apasioné por la cocina. Y el primer restaurante que fui donde puedes hacer maridaje, dije, pues si ya cocino, déjame ver cuál es la diferencia, y me cambió por completo la experiencia culinaria. El vino es una delicia. No bebo para ponerme borracho, bebo porque a mí sí me gusta el sabor. Para disfrutar. Pero nada más bebo el vino y cervezas artesanales, pero ya me fijo que tenga toques, pero de café, pero con chocolate, pero que tenga eso me gusta mucho. No bebo para ponerme borracho. No digo la frase que decían mis amigos en la adolescencia, que yo les decía, güey, sabe horrible. Si no bebemos por el sabor, sino por el efecto. Y decía, ¿se dan cuenta lo pendejo que suena? Sí, totalmente. Sí, ese razonamiento es de retrasados, o sea, por favor no digan eso. Yo puedo decir que sí bebo por el sabor. Y el efecto, de pronto un día sentí que empecé a sentir como que se me dormían las caderas. Y dije, ya, es la última copita que me tomo. Pero sí tomaste de chavo. Sí, nada. O sea, nunca nada. No. Nunca te pusiste borracho con los amigos. O sea, como 3 veces y en Acapulco, porque decía, por favor, estamos todos juntos, ándale. Pero con 2 traguitos yo ya estaba cohete y realmente no lo disfrutaba.
Sí, como otros que sí lo disfrutan por más que se pongan tontos. Y nunca entendí el dolor de cabeza, o sea, al día siguiente todo el mundo se sentía mal, Alka-Seltzer, aspirinas, yo decía, yo no quiero pagar esto por habérmela pasado bien, yo me la puedo pasar bien y al día siguiente estar normal. No, bueno. Sí, entonces, en ese sentido, no me dolió sacrificar ir a antros, ir a fiestas, me dolió el no irme ese año completo con mis amigos de toda la vida a Europa, sí, pero pues cuando ellos llegaron, yo ya estaba grabando Alcanzar una estrella, o sea, ya estaba adelantando cosas en mi carrera. Entonces, no me dolió tanto. Bueno, pero tuviste que sacrificar 1000 cosas. Sí. Y debes haber tenido también muchas caídas y todo, y hay que superar esas, ¿no? No, eso es constante y me encanta. O sea, la primera vez sí primero fue una sorpresa porque no me lo esperaba y eso formó mi carácter. Yo nunca he estado de acuerdo en qué mal carácter, qué buen carácter. No. La gente o tiene o no tiene carácter. No existe el carácter bueno o malo y ese lo sacas y te das cuenta si lo tienes en momentos en los que la adversidad la tienes completamente en contra de ti. O sea, está todo contra ti y ahí es donde tú sales adelante. Y esta carrera, y no esta carrera, la tuya y la de todo el mundo es de ciclos. O sea, subes, bajas. Y el chiste es qué vas a hacer cuando estés arriba, cuando estés abajo y cuando estés en el proceso de subir o de bajar. Cómo tratas a la gente, cómo te tratas a ti, qué aprendes. Y siempre fui muy consciente en ese sentido. O sea, he tenido subidas y bajadas, muchas, y de tener todo, lo he perdido todo. Y he tenido que volver a empezar 3 veces de mi vida y lo hago con muchísima pasión. No, bueno, es que esa es la resiliencia, eso es lo que tienen que tener los chavos, que hoy deben de saberlo perfectamente, que no siempre es todo muy bonito. Y siempre lo tuve muy claro, ¿no? O sea, sé que nunca, o sea, no soy el galán de telenovelas, o sea, nunca voy a estar en las revistas de los 50 más guapos, eso me queda muy claro. Entonces, ¿cómo poderle competir a ellos preparándome mejor que ellos? Claro. Y sabiendo generar, o sea, yo no me estoy esperando a que me llamen, yo me sé generar a mí mismo mi propio trabajo. O sea, tengo la fortuna de que me gustó escribir desde niño. O sea, de hecho mi mamá siempre lo decía, mi hijo nació escritor, no actor. Entonces se me da muy bien la pluma y yo me empecé a generar a mí mismo mi propio trabajo. Yo me puedo producir y escribir y dirigir mis proyectos. Ok, eso está súper interesante, porque sí me gustaría, porque has pasado por muchas etapas en tu carrera. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más disfrutas? Lo que más disfruto es el contacto directo con la gente en vivo. Puede ser un programa de televisión, puede ser una obra de teatro, puede ser un show de stand-up. Me encanta, o sea, que tú puedas sentir la reacción de la gente en ese momento. Porque grabas una novela o filmas una película y te tienes que esperar 1 año, 9 meses a ver la reacción de lo que pasó con tu trabajo. Y aquí es inmediato, eso me encanta. Y es una satisfacción todavía más grande si están reaccionando bien y a favor con algo que tú creaste y que tú escribiste. Por ejemplo, en el stand-up que tú empezaste, todo esto, ¿tú escribías todo? Claro, todo. O sea, todo tú te lo hacías. Así debe ¿Y cómo de ser. arrancó eso? Porque eso no estaba así en debe de México. ser, porque si no estarías haciendo la comedia de alguien más. El stand-up en ese sentido es muy estricto. O sea, tú estás platicándole a la gente y estás compartiendo con la gente tu punto de vista del mundo. Entonces, claro que lo tienes que escribir tú. ¿Cómo empezó? Me enamoré del stand-up a los 14 años. Cuando vi a Bill Cosby hacer un show en vivo en Miami que se llamaba Bill Cosby Himself. Y no podía yo creer que todos nos identificáramos con la vida de una persona que de entrada, como raza, era distinta a ti, ¿no? Era afroamericano. 2, pues yo en ese momento no era papá y él ya tenía 5 hijos y yo me identificaba con lo que él vivía en su casa. Me llamó mucho la atención esa manera de hacer comedia y dije, yo un día quiero hacer esto. Y empecé a leer mucho, empecé a prepararme. Cada vez que viajábamos me iba a ver lo que hubiera de stand-up en Los Ángeles o en Nueva York constantemente y me atreví. O sea, tomé un cursito en Los Ángeles como rápido. La mujer que me lo dio se burlaba de mí porque me decía, ¿cómo? ¿Vas a empezar a hacer un show de stand-up y no vas a empezar haciendo 5 minutos? Y le digo, pero es que soy actor y entonces llevo una carrera y entonces ya lo puedo. No, pero así no se empieza. No me creía, pero me sirvió mucho de las cosas que ella me enseñó. Y me solté a escribir y creé El Pelón en sus tiempos de cólera sin saber lo que iba a pasar y lo que iba a generar. Porque aunque suene ególatra y demás, pues fue lo primero que hubo y eso le abrió las puertas a todos los cabrones que hoy en día están haciendo stand-up. Ese fue el primero. Y nunca me imaginé lo que iba a pasar con él. O sea, lo hice más de 1500 veces. Hice gira por Estados Unidos, por Centro, Sudamérica. Me fue increíble. Entonces me di cuenta que yo sí podía hacer mis cosas. Como ahorita con Juan Soler, que escribió una obra de teatro para nosotros dos.
no nos estamos, o sea, queríamos comprar derechos de una que estuvimos esperando un año. Juan se desesperó y en un arranque así me dijo, pues escríbela tú porque tú escribes. Y dije, toda madre, güey, como, espera, pásame un clic y ahorita me voy a sonar una obra de teatro, ¿no? Y no sabía qué hacer, y un día vengo en el coche oyendo Oldies but Goodies, y sale la canción de Montaner y de Lerner en la que dicen, ¿por qué no nos juntamos a escribir una canción? Pero ya la están cantando. Y dije, eso, pero en teatro. Entonces somos Juan Soler y Héctor Suárez Gómez haciendo de Juan Soler y de Héctor Suárez Gómez, y se juntan a escribir una obra de teatro, pero al juntarse ya la están representando. Entonces una obra de teatro dentro de una obra de teatro, y por ahí me fui y la pude escribir pues bastante rápido. No, pues a todo dar, no cualquiera. ¿En qué te inspiras para poder hacer todo eso? No lo sé. ¿Te nace solito? Sí. ¿O no necesitas? Porque me acuerdo que hay escritores, hay todo que dicen, no, me tengo que alejar, ir solo a la playa. Sí tengo que ponerme un horario, y haz cuenta, de 7 de la mañana a 12 del mediodía, escribir. Y hay veces que te sale mucho y hay veces que no. Pero no importa, si no estás inspirado, no te llega algo que quieras escribir, de todos modos escribo y lleno por completo el tiempo. Y de pronto pasan los días y eso que yo pensaba que no me iba a servir, me sirve. Yo guardo absolutamente todo, nunca borro nada. Entonces, pues se me facilita muchísimo escribir. No me preguntes por qué. Nunca he tomado un taller, o sea, toda la preparación que tengo en lo otro, nunca he tomado un taller literario. He tomado talleres veloces de guión, de cosas así que me han servido, y he leído muchísimo, o sea, me he preparado, pero no he tomado un taller literario, y tengo publicados 3 libros. Eso es lo que también quería que me hablaras, saber esos 3 libros, ¿cuáles son? ¿Cuál es el que más? El que más me gusta es el de mi papá, el de Gracias Papá, ese me encanta, porque además, a los otros 2, El Pelón de sus tiempos de cólera y El Pelón de los anillos, son humor absoluto, que iban a ser una trilogía, que todavía puede ser, ¿no? El tercero iba a ser El Pelón de la Mancha, y los 3 son de humor. Y el de mi papá es la historia de amor de un papá y de un hijo, y sí cuento nuestras vidas juntos, pero también está novelado. Ahí me di cuenta que puedo escribir novela. Y hay un capítulo que, así, nada más por hacerme satisfacción propia, lo hice en realismo mágico. Entonces, se me da, es algo con lo que yo nací, o sea, se me da más fácil escribir que actuar. O sea, para eso sí me tengo que preparar. Pero si actuar es sensacional. Pero sí me tengo que preparar mucho, y sí he tenido que estudiar, y he tenido que estar al día, y no he permitido que el tiempo me rebase, pero escribir se me facilita muchísimo. Mi podcast, todos los capítulos los escribo yo, y los escribo pues muy rápido. El libro de mi papá lo escribí de agosto del 2020 a febrero del 2021. O sea, en un año. En menos de un año. Y se me facilita, no sé, como tengo Asperger, esta condición, no sé si alguna vez has visto la serie del The Good Doctor, que es un doctor que tiene, y que él ve las cosas aquí como si tuviera una pantalla. Me pasa lo mismo. Sí. A ver, explícanos qué es el Asperger, porque mucha gente el Asperger está dentro de, o sea, está dentro del espectro autista. Ya no, cada año lo cambia, ¿no? Ya dicen que no se le hay que decir Asperger, y que ya eres autista, y que ya, o que tienes TDAH. O sea, para mí es Asperger, y me encanta el nombre, porque además de ahí se desprendía un apodo en cariño a todos los que lo teníamos, que es Aspis. Eso a mí me encanta. Entonces, sí tengo cosas de autismo. Relacionarme con el mundo me cuesta mucho trabajo. Socializar brutalmente. Vivo en un mundo muy encerrado conmigo. Entonces, salir al mundo está complicado en el medio que tú estás, o sea, vivir así es complicado, sí. O sea, por eso nunca me ves en las alfombras rojas, ni en fiestas, ni en... No sé socializar, y me dan ataques de ansiedad en un lugar de mucha gente y con mucho ruido. O sea, me molesta, me hace sentir mal, se me acelera el corazón, el pulso, sudo. Me cuesta mucho trabajo. ¿Y cuándo supiste tú que tenías eso? Porque eso desde chavo lo debes saber. Desde chavo, cuando se acercaba el fin de semana, que era cuando ibas a los antros, yo empezaba a sentir ansiedad de que, puta, pero no entendía. Me lo diagnosticaron a los 37. A los 37. Sí, después de mi encuentro con la muerte, mi cardiólogo y mi neurólogo, mi cardióloga y mi neurólogo me hicieron tomar terapia. Y este hombre me diagnosticó con Asperger. Y entonces me quedó muy claro muchas cosas que yo antes no entendía de mí, y a mis papás. Sí, mis papás fueron muy agradecidos cuando supieron, porque no entendían qué pasaba conmigo. Sí, porque a lo mejor eras retraído, porque hay mil cosas que puedes... Y lo social no se me da nada.
no te gusta ir a las fiestas de los, o sea, que hacen todas No, las galas y todo eso. Nada, pero además no es que no nada más, no es porque no me guste, que no me gusta, porque no sé estar en lo social. Me retraigo, como tú, güey, que tenemos cara de hijos de puta, ¿no? Me quedo serio y la gente cree que estoy que de estás mala. enojado. No, me la estoy pasando toda madre, ¿no? O sea, pero ¿por qué estás serio? Pues estoy oyendo algo, en el concierto, yo no soy los que se para a bailar y a brincar y a gritar, disfruto otras cosas y observo y escucho los arreglos, los tonos de voz, en la escala musical, a qué tonos llega el cantante o la cantante que estoy viendo, y estoy feliz, de verdad, pero estoy feliz así. No necesito brincar. Sí, como otras gentes que les encanta. Exacto. Y se levantan a cantar, a bailar. Sí, mi historia es muy parecida a la tuya. Siempre te dicen, ¿por qué estás enojado? ¿No? Pero yo por lo menos sonrío tantito más que tú, güey. Tú eres más mal encarado ya que he yo. aprendido a sonreír también. Pero eso no quiere decir que estés enojado, o sea, estás bien. Y yo estoy bien y me la sé pasar bien sin necesidad de estar brincando y gritando y haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Además, hay cosas motrices del Asperger y de esta condición. A mí no se me dio en los deportes, ahí sí soy muy coordinado, pero bailar, yo solito me tropiezo y me caigo y no me gusta y es algo que no siento. Aunque me gusta mucho la música y me encanta oír los arreglos y soy melómano, fácil, cantando me sé más de 5,000 canciones, cagado de risa. Y me apasiona la música, pero no me gusta bailar. Que también fuiste cantante, ¿no? Sí, en los 80, a finales de los 80 saqué 2 discos. Y también compuse. ¿Y tú componías tus canciones no, o agarraste de todo? Compuse la de Loti, la que canté en el Festival Loti, y Benny me hizo los arreglos, y Benny dirigió la orquesta. Teníamos 19 años. O sea, y en uno de mis discos hay una canción mía. Sí. Sí, hay. Sí, no me fue bien y no es mi vocación. Me encanta y se me dio la oportunidad. Y algo que le aprendí a mi papá siempre me dijo, cuando llegue una oportunidad no la dejes pasar nunca, aunque no sepas hacerlo, ve la manera en la que puedes solucionarlo. Y así fue, me llegó la oportunidad de cantar y no la solté, que no es mi vocación, y yo hasta me burlo y digo que me fue de la chingada, y siempre digo, grabó sin pena ni gloria, yo tengo una hojita cuando tu currículum, antes de que veas todo lo que he hecho, tengo un resumen en desmadre. O sea, no tomándome en serio, entonces digo que grabó sin pena ni gloria 2 discos en los 80. No, pero es que tiene todo, hizo el ridículo en el Festival Loti. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que nuestra especie, somos una especie muy extraña. No sabemos equivocarnos, no sabes apreciar los errores. La palabra fracaso retumba muy fuerte y cuando eres niño no te enseñan a que se vale equivocarse y no pasa nada y todo el mundo se equivoca. Tú, güey, que llegaste a jugar altos niveles de fútbol, no me digas que cuando debutaste tenías el mismo nivel de fútbol que cuando jugaste en el Mundial del 94 o del 98. No, obvio que no, porque vas aprendiendo y vas madurando. El fracaso es el camino del éxito. Claro, quítale la palabra fracaso. Quítale la palabra pero fracaso. Pero es que a mucha gente no le gusta decir esa palabra. Por lo menos en el fútbol así lo manejan. No, es que fracaso. A ver, no tiene nada de malo. Es un fracaso. Quítale la palabra y ponle derrota temporal. Ah, bueno, también. ¿No? O sea, suena más bonito. Pero además en el deporte que tú practicaste y que yo también, se gana, se pierde o se empata. Sí. Y las 3 deben de ser igualmente chingonas para ti. Y aprendes más de las derrotas que de los triunfos. Porque cuando triunfas, te ciegas y crees que todo lo hiciste mal. Cuando ganas un partido, quedaste campeón con Pumas, ¿verdad que no hubo una charla técnica de lo que hicieron mal? No, por supuesto que no. Pero te juro que al América sí hubo una charla técnica de lo que hicieron perdí. mal. Pero estoy seguro que cuando ganaron con ese pinche gol del Tuca, nunca fueron perfectos. Sin embargo, olvidaron lo que hicieron mal en ese partido porque se consiguió el objetivo. Y los otros que no consiguieron el objetivo, sí se detienen a ver lo que hicieron mal. Entonces, cuando triunfas, te ciegas. Por eso aprendes más de las derrotas. Totalmente, y siempre lo he dicho, y siempre yo en las conferencias, que ahorita quiero que también me platicas cuáles son tus conferencias, lo digo claramente, ¿no? O sea, si no aprendes de tus caídas, es de donde más, y no conozco una sola persona, más chingón del que me digas que no se haya caído, porque de eso aprendes. Mohamed Ali, cabrón, perdió 6 veces y sigue siendo el mejor boxeador de la historia. No. Michael Jordan, que para mí es el deportista más grande del siglo pasado, ¿no? O sea, bueno, de y de todo, o sea, contando todos, como 30 veces le dieron la responsabilidad, ya sabes que falta segundo y medio de que le pasen la bola, el tiro y con esa canasta gana. Y no lo consiguió y perdieron. Pero además,
cuando él empezó, cuando llegaban a las semifinales, siempre se encontraba con los Pistones de Detroit, y como él no estaba físicamente apto, lo cargaban y se caía y no podía ganarles. Se puso a hacer ejercicio, se puso a hacer más pesas, a tener una mejor alimentación hasta que lo consiguió. Nadie ha conseguido llegar en primer lugar sin haber perdido. Los güeyes en los Juegos Olímpicos, ¿tú crees que el que gana los 100 metros desde la primera vez llegó a más en menos de 10 segundos? No, o sea... Ese proceso es la vida. Entonces, perder no pasa nada, caerte no pasa nada. Y es muy chistoso. Si estamos en un lugar público y te tropiezas y te caes delante de todo el mundo, siempre nos paramos en chinga, no pasó nada, Sí, ¿no? No pasó nada. No hay nadie que yo conozca que se quede en el suelo cagándose de risa y decir, de risa, la cagué. No pasa nada si la cagas. Y aparte se reirían más Exacto. la gente. Y en ese momento les quitas el poder de burlarse de ti, porque ya te estás burlando tú de ti. Entonces, nunca nos enseñaron que perder, no lograrlo, fracasar y caerte es parte del camino para conseguir lo que quieres. Y hay gente que a la primera caída dice, no, esto no es para mí. No, güey, espérate, sí lo puedes hacer lo que tú quieras. Y en esto estoy convencido, puedes hacer y ser lo que tú quieras. De ahí a que seas el mejor haciéndolo, hay una gran distancia. Pero si te satisface nada más hacer lo que querías hacer y lograrlo, con eso está bien, no tienes que ser el mejor. Claro. No tienes que ser el mejor. Si te llena hacerlo. Siempre va a haber no uno, un chingo más chingones que tú. Y está bien. Eso no te hace que seas tú un pendejo. Claro. Pero nos enseñan a que si hay alguien mejor, tú ya eres un pendejo y tú ya no puedes lograrlo. Sí, y como que te desanimas y ya no lo quieres hacer, porque Exactamente. Dices, no, para que no me digan que soy un pendejo. No. O sea, pero claro. Ser pendejo está bien, no pasa nada. De repente. Sí. No siempre, no todos los días, pero Pero está bien, es parte del proceso. Claro, totalmente de acuerdo. A ver, cuéntame ahora sí de tus conferencias y de los talleres que estás haciendo. Tuve un encuentro cercano con la muerte en el 2000. Sí, que ese sería, bueno, entonces vamos primero ese y después vamos con el otro. Entonces, sé que tuviste lo cardíaco, esto, cuéntame tu historia, cómo, o sea, me dio se llama fibrilación auricular. El corazón deja de latir y vibra. Entonces, esto provoca que no irrigue bien la sangre por todo tu cuerpo. Puede provocar coágulos y eso te puede ir al cerebro. Se salvan 5 de cada 100. Entonces, un porcentaje chiquitito. Chiquitito. Llegué al hospital con eso. Me dio más miedo la cara de todos en urgencias que lo que yo tenía. Mi corazón iba a 220 y pico. No, bueno. Y entonces me aíslan en un cubículo y hay un momento en el que, ¿has visto cómo se forman las goteras en el techo? Sí, Dale un diámetro de 2,5 metros a esa burbuja y no cayó agua, cayó un rayo de luz. Y yo me desprendí de mi cuerpo y entré en ese rayo de luz. Yo me vi levitando, me vi allá acostado en la camilla donde estaba y entré por ese halo de luz que al tocarlo sentí la paz más extraordinaria y maravillosa que he sentido en mi vida. Y antes de entrar al túnel del que todos hablan, pasé por algo que yo bauticé como la frontera, que era un lugar oscuro, y entro al túnel. Pero en ese lugar oscuro, al voltear hacia abajo, había trillones de lucecitas. O sea, millardos de lucecitas, como las series de Navidad, una conectada a la otra. Y algo en mí entendió que éramos todos los seres vivos del planeta, que estamos conectados. Dije seres vivos, no seres humanos. Plantas, animales. Por eso, pero nosotros. A ver, esos seres vivos, ¿los viste cuando ibas en la oscuridad? Eran nada más luces. Sí, luces. Luces, chinguísimos de luces, todas unidas. Y algo en mí me hizo entender que eran todos los seres vivos que hay en el planeta, que están todos conectados uno con el otro. Entro al túnel de luz, sentí más paz, pero es indescriptible. Y había una luz al final, que habrá estado a unos 100 kilómetros, por ponerle distancia, que me cegaba, era muy fuerte. Entonces cerré los ojos y me siguió cegando. Hice así para que no me cegara y me siguió cegando. Y cuando vi, ay cabrón, no tengo manos, pero ni brazos, ni pies, ni piernas, ni nada. Y entendí que la conciencia sigue estando viva. Nosotros le decimos alma porque todas las religiones lo adaptaron de Platón. No, pero es la conciencia. Y esta conciencia, si se me permite redundar, se hizo consciente de que era papá. Y dije, no mames, no voy a dejar sola a Jimena, va a cumplir 3 años. Y me di la media vuelta y me regresé. Pero ¿cómo lo hiciste? A ver, ahí sí quiero discutir y cada quien puede pensar como quiera. Yo sí soy muy católico, yo sí creo en Dios. Mi mujer estuvo igual, a punto de morir y pasó algo similar de lo tuyo. Después yo tuve un encuentro con la Santísima Virgen. O sea, son muchas cosas que uno puede y que son respetables y que cada quien puede pensar como quiera.
Pero a ver, ¿tú solito diste media vuelta y te regresaste? O sea, no fue de que alguien te dijo, no vas a ir de retache porque no es tu tiempo. Yo solito me hice consciente, primero me hice consciente de que no existe la muerte. Yo seguía pensando y seguía teniendo conciencia. Me di la vuelta, como los nadadores cuando chocan, o sea, para cuando llegan a la orilla para seguir nadando, sentí que hice una vuelta así, pero no tenía cuerpo, güey, entonces pero en mi conciencia yo así hice. Y me regresé, volví a pasar por la frontera y volví a ver hacia abajo y volví a ver los millardos de luces que estaban conectadas unas con otras y me quedó más claro que todos los seres vivos estamos conectados. Pero aquí viene algo todavía más cabrón. Esta mesa que es sólida está formada por moléculas, átomos, ¿no? Sí. Y su composición hace que sea sólida y que tú no la puedas atravesar. Pero esos átomos tienen vida. Entonces todo tiene vida, cabrón. Eso fue muy fuerte. Regreso, me vuelvo a ver en la camilla, me echo un clavado, o sea, eso es lo que yo sentí, así como sentí que me empujé al llegar a la orilla de la alberca, me echo un clavado, entro en mi cuerpo y siento un choque eléctrico, durísimo, y me hace levantar, bueno, hacer así y abrir los ojos. ¿Y te acuerdas cuando éramos niños, cuando prendías la tele, nuestras teles de bulbos, que empezaba la imagen y ya llegaba? Enfrente de mí empezó a hacer así, güey, y aparecieron 7 personas. Dije, puta madre, seguro violé una ley universal, güey, y vine por mí para llevarme un montón, cabrón. ¿Pero que eran 7 doctores? 7 personas que empezaron a aparecerse como cuando prendíamos la televisión. No eran sólidos, pero tampoco podías ver a través de ellos. Y todos ellos tenían un halo de luz, un putazo así, les emanaba la luz. No me acuerdo de los que estaban en las orillas, yo me acuerdo del hombre de los ojos azules al centro. Cabrón bajito, como de 80 años, calvo, el pelo cortito como militar, con la misma paz que sentí en la luz y en el túnel, él la daba y empezó a hablar conmigo sin abrir la boca. Tranquilo, no estamos, o sea, estamos aquí para, lo primero que me dijo es, estamos aquí para cuidarte, no vinimos por ti. Vamos a cuidar a los doctores para que no te pase nada. Y empezó a caminar hacia mí. Y mientras hablaba, y rescato de las cosas que me acuerdo que me dijo es, tu experiencia como Héctor Suárez Gómez todavía ni siquiera ha empezado. Y me puso la mano aquí y despierto en terapia intensiva con un ardor espantoso en el brazo izquierdo y oigo la voz grave, rasposa. Espérate, cabrón, no te muevas. Te acaban de meter potasio en el brazo, mi papá, ¿no? Okay. Me inyectaron potasio en la vena que ardía horrible. Y entonces le cuento a mi papá la experiencia y cuando estoy a punto de describirle a este hombre que te acabo de describir, él me lo termina de describir. Le digo, no mames, estuvo aquí y me dijo, no, espérate. ¿Te acuerdas cuando tenías 5 años que estuviste a punto de morirte por el asma? Que estuviste 2 semanas en el hospital infantil. Estuve adentro como de una burbuja. Dijo, un día yo iba a bajar por un café a la cafetería, entonces entrecerré la puerta de tu cuarto y volví a abrirla nada más para verte una última vez y lo vi junto a ti y entendí que todo iba a estar muy bien. Entonces, toda esta experiencia, como soy muy de razonar y muy del método científico, no me interesa saber si esto que me pasó es real o no. Para mí es real porque yo lo viví, te lo estoy contando. Claro. Mi cardióloga y mi neurólogo me dijeron que el cerebro, hay un liquidito que te puede hacer alucinar. Chingón. Va. No, pero no me interesa saber si es verdad lo uno o lo otro. No me interesa saber quiénes eran las 7 personas que se pusieron enfrente de mí. Ni quién era el hombre de los ojos azules. Eso lo hago a un lado, no quiero perder el tiempo. Me interesa saber qué pasó conmigo y todo lo que empezó a pasarme después de esto. Me hice más consciente, al entender que la muerte no existe y que te haces amigo de la muerte, inmediatamente y automáticamente te haces amigo de la vida. Y entiendes que el miedo no te aleja de la muerte, el miedo te aleja de vivir. Y entonces dije, yo no, o sea, si me regresé y me quedé es por algo y voy a vivir a tope e intensamente cada día de mi vida. Pero ¿cómo le hago? Y empezaron a aparecerse en mi camino maestros, libros, y toda esta información que tengo y todo lo que me formó no me sirve a mí quedármela si no la comparto con la gente. Además, me quedó muy claro que tu vocación era ser futbolista, pero aparte tú debes de tener un propósito. Mi vocación es actuar, escribir, claro, pero tengo otro propósito. Y en este propósito, el propósito te tiene que servir a ti y tienes que servir a los demás. Entonces empecé a dar talleres para que la gente conecte consigo misma y empiece la aventura del conócete a ti mismo, para que viva consciente, para que tome la decisión de ser feliz. Entendí que la felicidad no existe, güey. Tú tomas la decisión de ser feliz. Y es un trabajo diario. O sea, la gente se pierde y pierde el tiempo y pierde su vida buscando la felicidad. No, güey. Toma la decisión de ser feliz todos los días
y vas a ser inmensamente feliz. Al principio es un pedo, porque es como los AA, solo por hoy no me llevo la copa a la boca, solo por hoy voy a ser feliz, pero lo hablábamos antes de empezar el programa, güey, al tercer cabrón que se te cierra ya te quieres matar, ¿no? Y dices, hey, tú dijiste que ibas a ser feliz, güey. Entonces, déjame hacerte lo más fácil. Imagínate que esta silla que ven ustedes aquí, este soy yo, y yo soy el estado de ser feliz, y lo estoy ocupando completo, ¿no? Muere mi papá, y es el dolor más desgarrador, cabrón, que he sentido en toda mi vida. Pues llegó el dolor y llegó la tristeza. Yo nunca le he dado la espalda a mis emociones, y llegaron y dijeron, tenemos que ocupar el espacio donde está Héctor. Ah, cabrón, pues déjame hago para acá. Siéntate aquí en la orilla, porque la felicidad no la vas a desplazar, y se puede estar triste siendo inmensamente feliz, y se puede sentir dolor siendo inmensamente feliz, y eso aprendí, cabrón. Pero aprendí muchísimas más cosas que no me sirve quedármelas a mí. Y eso se lo transmite en los talleres a la gente. Y en las conferencias hablo de conciencia y de que la gente, la gran mayoría, no vive, güey. Está en automático. No es consciente, está en automático, y eso me duele. Y entendí que yo había estado en automático hasta antes de que me pasara esto. Sí era consciente, y mis papás nos hicieron meditar desde que yo tenía 12 años, y no era un pendejo materialista, pero vivía en automático, me di cuenta. Y entonces a partir de ahí, trato de vivir mi vida al máximo, trato de vivir mi vida, lo que yo le digo, peligrosamente. O sea, la vida no se planea, cabrón. La vida se vive. ¿Cómo la resuelves? Créeme que la vas a resolver. Es como salir a escena a improvisar sin un texto aprendido. Pero entonces, a ver, para explicar, entonces la felicidad para ti, ¿qué es? O sea, es todos los días disfrutar. Disfrutar absolutamente todo lo que hagas, bueno y malo. O sea, desde niños nos enseñan, no llores, ¿no? Sí, claro. Sí, llora, güey, y disfrútalo. Me tronó mi novia, estoy que me lleva la chingada. Disfruta este estado de estar de la chingada y de tristeza, güey, porque algo vas a aprender de eso, y además te hace recordar que estás vivo, sentir todo lo que te pasa, pero partiendo desde la decisión de yo voy a ser feliz. Y en esta felicidad caben todas las demás emociones. O sea, ¿cabe una depresión, por ejemplo? Ahí clínicamente, o sea, porque yo te estoy hablando del dolor y de la tristeza de mi papá, no desplazaron a mi estado de plenitud. Sin embargo, abracé esas dos emociones y las dejé estar el tiempo que tuvieran que estar. Claro, como la felicidad ocupaba más espacio, llegó un momento en el que dijeron, ya chinga tu madre, güey, porque no cabemos, tengo una media nalga de fuera de la silla, ¿no? Pero no es lo mismo vivir un dolor en plenitud y en estado de felicidad y consciente que vivirlo en soledad absoluta y sin saber qué quieres hacer, o estar desolado. No es lo mismo. Claro que yo no le doy la espalda a ninguna emoción. Además, tuve un par de papás que nunca ocultaron sus emociones delante de nosotros. Como yo aprendí eso, yo no oculto mis emociones delante de mis hijos. Entonces, una depresión clínica que ya es un liquidito, eso sí requiere atención. Pero puedes estar pasando un momento de la chingada en tu estado de plenitud. Nada más lo abrazas y está ahí. O sea, no es lo mismo vivir la tristeza y el dolor. Y no dejas que llegues hasta la depresión, o sea, porque las emociones son las que después te llevan a tener una depresión. Y aprendes, o sea, yo aprendí de las cosas que más importan, o sea, hay un chingo de cosas, pero si yo quiero controlar lo que está fuera de mi control, eso va a terminar controlándome a mí. Entonces hay que saber elegir y entender qué puedes controlar y qué no. Mis emociones no me controlan a mí, yo las controlo a ellas. O sea, ve cuánta gente pierde la cabeza y se meten en unos pedos de la chingada porque sus emociones los controlan a ellos. Claro. O sea, y entendí que hay que vivir consciente todos los días. Yo le digo vivir consciente. La moda del New Age le dice, vive el hoy y vive el ahora. No. Se resume en vive consciente, cabrón. Consciente. Eso te va a hacer vivir el pinche presente. Y estoy muy trabajado. No te estoy diciendo que estoy perfecto porque nunca lo voy a lograr. Pero soy de estas personas que puede viajar al pasado y regresar ileso. O sea, no viajo al pasado y me traigo el dolor que me pasó a los 8, el dolor que me pasó a los 15. No, lo tengo resuelto y está bien. Y esto que hablábamos ¿Pero eso lo hiciste tú solo o con algún psicólogo? Algunas cosas yo solo, otras cosas con maestros que se aparecieron en mi vida y otras con muchísimos libros que se aparecieron en mi vida. Entonces, pues vas formando tu filosofía de vida, que de pronto le ha funcionado a una persona, a dos, y entonces en mis talleres que originalmente empezaron para hacer comedia, sucede que chistoso y comedia no son sinónimos. La comedia es un género dramático.
como la tragedia, como el drama, está la comedia. Y tienen una estructura. La estructura de la comedia dice que la comedia nace del dolor. Y que el protagonista tiene que ser un güey común y corriente lleno de defectos, no puede tener virtudes. ¿Dónde se da la risa? En el enfrentamiento de esta persona común y corriente llena de defectos, enfrentando problemas y situaciones para las que no está capacitado. Ahí es donde te da risa en las películas y en los programas de televisión. ¿No te parece que es idéntico a la vida, güey? Todos somos personas comunes y corrientes llenas de defectos y todo el tiempo estamos enfrentando situaciones y problemas para las que no siempre estamos preparados y a pesar de eso nos las rifamos y salimos adelante. Pues como me di cuenta que la comedia es idéntica a la vida, yo en la tarea número 1 de mi taller los hago hacer su autobiografía. ¿Quién eres, cabrón? ¿Sabes quién eres? Porque si no sabes quién eres, el cabrón que te oiga como público no va a saber quién eres y no vas a conectar con esa persona. Y yo apuesto por, no nada más por hacerlos reír, por conectar. Entonces, si no conectas contigo, no vas a conectar con los demás. Por ahí de la 5ª generación empezó a llegar gente que no quería hacer comedia, que lo que quería era conectar con ella misma y vivir consciente. Y de pronto, por ahí de la 8ª generación, el 99% era gente que no quería hacer comedia. Y ya se volvió esa una constante. Y entonces un día entró una persona, uno de mis generaciones, y me dijo, güey, yo he tomado talleres con este y con este y con nadie como tú. Deberías hacer lo mismo que hacen ellos. Entonces, él me impulsó a hacer conferencias, a crear retiros, a crear todo esto. Y sin hablar de religión, yo te hablo de conciencia y de espiritualidad. Y te digo, como en mi podcast tengo una frase que es, no soy coach, no soy gurú, no soy terapeuta, no soy monje y mucho menos soy un orador motivacional. Soy Héctor Suárez Gómez y esto me pasó a mí y ojalá te sirva y ojalá provoque ruido en tu cabeza. El podcast se llama ¿Qué chingados haces aquí? ¿Tú ya sabes qué chingados haces aquí? Sí, más o menos, lo que vas encontrando un propósito después Exacto, de varias cosas propósito. y sabes a qué te quedaste. Te digo que pasamos por un momento igual, mi mujer, cuando nace mi hija Jimena, la segunda, por una negligencia médica está a punto de la muerte. Y también vivimos algo similar y ella fue la que nos llevó a decir, o sea, si me dejó Dios aquí, es por algún propósito, porque algo tenemos, claro, hacia dónde tenemos que ir y lo fuimos encontrando poco a poco. No le llamo desafortunada, sino afortunadamente ustedes lo entendieron por un encuentro cercano a la muerte de tu mujer. Yo lo encontré por un encuentro cercano a la muerte conmigo. No hay que llegar a esos extremos para entender que aquí se viene a vivir, güey. Y a vivir a tope, y a experimentar, y no pasa nada si no te salen. Y no pasa nada si te hacen daño, y no pasa nada si tú haces daño. O sea, pasa, pero lo puedes arreglar ofreciendo una disculpa. Pero de eso se trata el vivir. Siempre he creído que la vida es como un río de los rápidos, pero hay que ir en contra. O sea, la gran mayoría de la gente vive en ese río a favor de la corriente, pero en una lancha, güey, pero con impermeable, porque no se quieren mojar, no se atreven a mojarse. Y no saben que 1 kilómetro adelante está la cascada y se los va a chingar. Yo prefiero encontrarme a la cascada nadando en contracorriente, que de pronto no puedes. Hay piedras donde te puedes sentar, te puedes salir a la orilla, pero el chiste es meterte a nadar de verdad e ir en contra de. Así se vive. Sí, totalmente. Y estos talleres, todo esto que das, ¿los das en línea? ¿Los das Cuando me fui a vivir a Miami, cuando vino la pandemia, yo había hecho nada más 10 presenciales en México. Pues dije, pues no hay nada que hacer. O sea, estoy en mi casa, estoy escribiendo el libro, pero no tengo más que hacer. Y decidí abrir uno para probar en línea. Y fue un exitazo porque entran de Argentina, de Colombia, de Perú, de Chile, americanos que están viviendo en Europa y agarraban el horario americano, de toda la República Mexicana y de muchas partes de Estados Unidos. Entonces, puedo juntar en un taller a muchas partes del mundo y es mucho más sencillo. Entonces, a partir de la generación 11 lo empecé a hacer en Zoom, en línea. Y ya a partir de ahí todos son en línea. Pero me encontré a uno de estos alumnos que te digo que me dijo, haz conferencias. Y entonces empecé a dar conferencias. Y en estas conferencias hablo, pues más o menos de lo que te he platicado. Hablo mucho de lo que está en mi podcast. Y hablo de vivir consciente y sobre todo, deja de tenerle miedo a la muerte, porque si le tienes miedo a la muerte, automáticamente le tienes miedo a la vida. No se le debe de tener miedo ni a una ni a la otra. La muerte es a huevo, ¿eh? O sea, no, esa te respira momento. Aquí desde que naces y va abrazada a ti. Mientras más pronto te hagas su amigo y te hagas consciente de que va a existir, más pronto te haces consciente de que hay que vivir. Y una vez que te haces consciente de la vida, la vives en serio, no mojándote los pies, güey. O sea, te echas el clavado entero. No, y cuando aprendes eso y empiezas a disfrutar la vida como debe de ser, te das cuenta de que eres pleno, de que te sientes pleno, porque si no, estás ahora que pueda viajar acá, ya voy a ser feliz. Ahora que tenga este trabajo, ya voy a ser feliz. Ahora que tenga este coche, ya me
O sea, no, o sea, eres feliz en todo el momento y son objetivos que puedes ir Y consiguiendo. en esta plenitud puede llegar la tristeza, puede llegar el enojo, puede llegar el dolor, pueden llegar emociones que nosotros consideramos malas, que no existen las emociones malas ni buenas, y puedes convivir con ellas. Ahora, lo que me decías, una depresión clínica que es además de químicos, eso requiere atención. Y creo también que la terapia debería de estar en la canasta en la canasta básica, ¿no? Para conocerte. El ser humano no se conoce a sí mismo. Cuando vino la pandemia, no sabes la felicidad que me dio en el sentido de, por fin, una pausa para que la gente tome conciencia. No, güey, a la semana todo el mundo necesitaba ruido y extrañaban a los amigos y extrañaban, ¿no? Y yo dije, no mames, cabrones, están tratando de vivir una experiencia, o sea, los están obligando a vivir una experiencia y ustedes le están dando la espalda. No va a haber otra oportunidad para que lo vuelvan a hacer. No renuncien a esto. Pues el 95% le pasó de noche, güey. Sí, le pasó de noche y ahorita ya está otra vez en lo mismo. Exactamente. Y que eso es increíble porque es una experiencia que tienes que aprender. Y esto que yo te decía, de la frontera oscura donde vi que todos estamos conectados entre todos, en ese momento entendí que no eres tú, ni es él, ni es ella, ni somos nosotros. No. Todos somos uno, cabrón. Todos. Y entonces, si todos somos uno, lo que yo te haga a ti, malo, bueno, indirectamente, le toca a alguien que ni siquiera conocemos, güey. ¿Por qué chingados voy a ser responsable de lo que le pase a una tercera persona por algo que hicimos tú y yo? Mejor tratas de estar bien con todo el mundo, empezando contigo, porque sabes que le va a rebotar a alguien más si todos estamos conectados. Sí, totalmente. Eso que dice, ¿no? De repente, o sea, tarde o temprano llega el mal por el otro lado. O sea, si tú obraste mal, ahora sí. No, esa es una ley de la que no te puedes salvar. O sea, la ley de causa y efecto. Yo en mis conferencias llevo una pelota de tenis y siempre suelo pasar jóvenes para que no se distraigan y no estén con el celular, para que pongan atención. Digo, ven, esta pelota, aviéntala 5 veces a la pared, que rebote, yo te las cuento, 1, 2, ¿qué pasa cada vez que la avientas? Se me regresa. Pues así, eso va a pasar con todo lo que hagas, cabrón. Así es que decide qué vas a hacer, qué vas a mandar a rebotar a la pared para que entonces te regrese algo bueno, o algo malo, o algo regular. Tú decides, tú tomas la decisión. No, bueno, qué chingón. ¿Y se lo das regularmente a jóvenes, a empresas? Voy a empresas, hago muchas conferencias ya sabes, cuando la empresa se va, todos a Cancún, a una convención. A las convenciones y todo. Lo hago así, lo hago en escuelas, universidades. Con algunos políticos he hecho one-on-one, o sea, para que sean conscientes. Nunca me imaginé que iba a hacer esto, pero entendí que este es mi propósito. Mi profesión y mi carrera es otra, ¿no? Pero este es mi propósito. Y me sirve a mí, pero yo sirvo a los demás. Y amo, no sabes cuánto hacer esto. Me fascina. Pero a ver, tú eres muy crítico de la política. ¿El enfrentarte con un político sí te llena? O sea, yo no pertenezco nunca he estado a favor de ningún partido. Yo estoy a favor de que sirvan bien al pueblo mexicano. Bueno, pues eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? Exacto. Y olvídate de los partidos. Entonces, cuando he tenido estas pláticas con políticos, sí trato de que tomen conciencia de ¿por qué te estás cuidando todo el tiempo, cabrón? O sea, ¿por qué eres falso? ¿Por qué no dices la neta? ¿Por qué no contestas esta pregunta? Porque tu cabeza de político te hace sentir, no, es que si contesto esto puedo perder votos. No, cabrón, sé honesto. Lo que los de a pie estamos necesitando y nos urge es políticos que conecten con nosotros. Entonces, vuelve la palabra conectar. Esta famosa palabra de conecta contigo, que así se llama mi taller, conecta contigo para que conectes con los demás. Tú no eres acá y nosotros aquí. Te lo dije al inicio de la plática. La verdadera comunicación solamente puede existir entre iguales. Si hay alguien que esté jerárquicamente más arriba, no hay comunicación, son órdenes, claro, ¿no? Entonces, ustedes políticos que están para servirnos a nosotros, tienen que ponerse al mismo nivel del pueblo para hablarle y comunicarse, que es el éxito del presidente que tenemos. O sea, sí se bajó al nivel de la raza, que está a toda madre. Que no me guste lo que hace políticamente es otra cosa. Ni lo odio, ni estoy en contra. Nada más no me gustan los servidores públicos que no sirven bien al país, eso es todo. Y soy hijo de un cabrón que se dedicó a hacer una crítica social y política muy profunda, ¿no? Sí. Muy profunda. Y ¿qué nos pasa en el 86? Mi papá hizo un ejercicio conmigo bien chingón. Me compraba la revista Proceso, la revista Siempre, me dejaba periódicos y me decía, búscame notas, güey, para hacer sketches. Claro, él después me confesó que era su manera
de provocar en mí que yo me transformara en un animal político y que me interesara por lo que pasaba en el país. Claro. Eso fue lo que provocó en mí. No, totalmente. Apenas ahorita antes de venir vi un sketch de tu papá, de estos de buenísimo, de qué nos pasa, a ver, era... ¿Qué era? ¿El del Ministerio Público? Uno del Ministerio Público, sí, el burócrata. Ese. Buenos días. Venía o viene, ¿no? Sí. No, pero me salió apenas ahorita antes de venir para acá. Y es que creo que lo pusieron en la mañanera. Ok. Entonces, no, bueno, sensacional. O sea, me pareció sensacional. Bueno, todo lo que hacía tu papá, la verdad, tenía unos personajes impresionantes. Sí. Tenía un conocimiento del pueblo mexicano brutal y una capacidad histriónica y una imaginación para crear personajes brutal. Sí. Bueno, yo creo que ¿cuáles serían los dos? ¿Qué nos pasa? ¿Y la cosa? ¿Qué nos pasa la cosa? ¿De qué hizo él? Sí, ¿qué hizo él de los que más penetraron en los el pueblo 70, mexicano? En los 70 La Cosquilla y Sábado Loco, esos dos. Que en Sábado Loco salió un personaje que hacía con Raúl Astro, que era un borracho que le gritaba a su delirium tremens, ¡Gulliver! Sí, ¿Te acuerdas? Ese era muy fuerte. Sí, y luego vino ¿Qué nos pasa? Que fueron 4 años brutales, y luego vino La Cosa. Y de La Cosa es Tomás, el afro. El afro, sí, me acuerdo. No, Sí, es que fueron tantos que, bueno, sensacional. Pero la crítica social y política de ¿Qué nos pasa? A mi papá le viene de que su tío lo llevaba de niño a las carpas a ver a Palillo. O sea, esa es como su influencia. Y él influyó muchísimo en mí, sobre todo en mí, más que en mis otros hermanos, para que a mí me interesara lo que pasaba política y socialmente con el país. Porque generalmente cuando estás creciendo, tu cabeza está en otros lados, ¿no? Pero él hizo que yo volteara a ver lo que pasaba en mi país. Y siempre se lo voy a agradecer. Y que te importara, ¿no? Claro. No, porque eso también es Sí. importante. O sea, ya después entonces te preocupas por hacer cosas que le vengan bien también a tu país. Exactamente, sí. Y no creo que hayamos tenido políticos que le hagan bien a nuestro país. Por eso brinco y por eso escribo que a partir de las elecciones tomé la decisión de no volverlo a hacer. Bye. Hice un escrito muy, muy largo en el que yo decía que soy un demócrata y que respetaba el resultado y que no me iba a pelear ni iba a empezar a subirme en el tren de es que hubo robo. No, cabrón, ya. Vinieron las elecciones, pasó esto, aceptémoslo, y a partir de ahí esto, ¿qué vas a hacer para trabajar a favor de la gente, de tu país? Pero ya, lo hice a un lado. Fue un desgaste brutal durante 6 años. Sí. Pero bueno, preguntarte, Héctor, ya después de todo esto que estamos platicando, ¿cuál es tu relación con tus hijos? Ya nos platicaste cómo te llevas con tu papá, qué relación tan cercana tenías. Tú hoy, ¿qué relación tienes con tus hijos? No, como mi ejemplo es la paternidad de mi papá con nosotros, es muy parecida a la relación que tenía yo con mi papá. Primero llegó Jimena, tú tuviste 2 hijas y tú sabes la ternura que te despiertan las mujeres. Hay algo, sí somos diferentes, sobre todo cuando son muy chiquitos, la ternura de que todo es bonito y de que las princesitas y de que bien peinado y los vestidos, algo te pasa que te rompen y te vuelves tierno como ellas. Nace Pablo y es un hijo de la chingada, ¿no? O sea, es completamente diferente. Jimena se despertaba y se recargaba en mi pecho y veíamos tele. Este güey se despertaba y me rompía 3 putados en la nariz, güey, ¿no? O sea, son completamente diferentes. Es muy abierta, a diferencia de los que dicen, no, yo soy tu papá, no, yo soy papá y amigo. Yo creo que mientras más confianza le generes a tus hijos, más apertura vas a tener de saber sus vidas y más te van a abrir sus vidas. Y ahí es donde tú puedes intervenir para guiarlos y tomar decisiones y ayudarlos. Te digo que con mi papá me cabroneaba desde los 13, como le digo a Pablo. No, es imposible no decirle cabrón, güey. Y que él conmigo también se refiere así y no hay bronca. Pero esto ha provocado que sea completamente honesto conmigo. Con Jimena igual. Con Jimena me pasó algo muy cabrón. Y sé que te tuvo que haber pasado porque había puras mujeres en tu casa, güey. Y ahora entiendo por qué no sonríes, cabrón. ¿No? Un día tú sabes que cuando nació tu primer hija, esto te lo digo porque no me pasó cuando nació Pablo. Entra el pediatra y a los papás les explica que hay una manera de limpiarles la colita muy distinta a los niños. Y que cuando se caguen hay que abrirles la vagina y limpiarles desde dentro hacia afuera para que no haya una infección. Te lo explican muy bien y que por favor tengas cuidado con eso. Un día Jimena se cagó, güey, hasta la nuca. No sabes la embarrada que traía. Y estaba yo limpiándole la espalda, todo, y le di unos muñequitos
Y de pronto hubo un momento, cabrón, sentí como un batazo en la nuca, así de... La vi, güey, viéndome con un amor y con esto. Y yo le estaba limpiando la vagina y dije, no mames, con esta confianza y se entrega una mujer a un hombre. Y en ese momento empezó a cambiar mi relación de un pueblo machista con la mujer. Porque cuando nacemos nadie te dice bienvenido a este planeta. Quiero que pongas mucha atención de lo machista. Que no, son las formas y usos y costumbres de tu país. Y hay cosas que habrás hecho tú y que hice yo que no sabías que estabas violentando a las mujeres. Un día me estaba peleando con alguien en Twitter, estaba mi hija con sus amigas de 14 años en la casa y les digo, mira qué chingón le contesté a este güey, y le había contestado de algo así, de nena. Y entonces me sentaron y me dijeron, ¿por qué usas un término femenino para burlarte de alguien? No mames, la vergüenza que me dio, cabrón. O sea, mi hija, el nacimiento y su llegada me enseñó a entender muchísimo mejor a las mujeres. No sé si te pasó. No, totalmente. A ver, bueno, mi hija Jimena también, que es la chica, es la única que me pone en mi lugar. O sea, que cualquier cosa que me equivoco o que me peleo o que digo estas cosas, es la primerita que me dice, a ver, papá, eso no es así. Claro, y es que nosotros te venimos... corrigen, claro. Venimos... A ver, yo venía de una familia de 5 5 hermanos. O sea, yo vivía entre puros hombres. O sea, éramos puros hombres en mi casa. Me caso y cambia la partida. Ahora vivo entre puras mujeres. Ahí me cambió la vida totalmente. Pero totalmente. Sí, claro. Y empiezas a entender y empiezas a ver cosas de la vida desde el punto de vista de las mujeres. No las puedes ver como una mujer porque no lo somos, pero desde el punto de vista de ellas. Y entonces entendí muchas cosas. Y algo que siempre lo digo en mis conferencias y se lo digo a los hombres. A ver, la razón por la que los hombres tenemos pavor, y se lo digo a todos los hombres que estamos aquí, de que nos metan a la cárcel, es que nos violen, ¿no? Sí. Bueno, con ese miedo, güey, se paran todos los días las mujeres y con ese miedo salen a la calle todos los días. Una vez que haces conciencia de eso, claro que las entiendes y entiendes por qué cuando a los afroamericanos primero primero los dejan votar en los 60, ya sabes, todo lo de los derechos civiles, pero cuando los dejan contar sus historias, hablo en cine, en tele, todo lo que empiezan a contar es todo el sufrimiento que tuvieron, todo el daño que les hicieron. A las mujeres las empiezan a dejar hablar, es obvio que van a empezar a hablar de todo el daño que se les ha hecho a ellas. ¿Que hay exageraciones? Sí, vamos a llegar a un término medio en algún momento, pero está muy bien que se manifiesten, está muy bien que hablen y que digan y que nos ubiquen, porque vivimos en una sociedad todavía, Latinoamérica entera, muy machista. Muy machista, claro. Muy machista. No, entonces, odio la palabra igualdad, pero el competir en las mismas condiciones unos y otros para puestos de trabajo debe de ser así. Debe ser muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo creo que somos iguales y vamos de la mano y son ellos, pero somos diferentes, eso sí lo tengo muy claro, porque a veces ya estamos sobrepasando eso, ¿no? Lo de la igualdad también se está yendo del otro lado. Tenemos que tener un término medio, sí, como tú lo decías perfectamente. O sea, hay unas leyes universales muy claras que son inviolables. Una de ellas, hay un libro de sabiduría universal que se llama El Kybalión. Y hay una ley o un principio que habla del principio de masculinidad y feminidad. Todo es masculino y femenino en este planeta. Y para que exista un tercero, el masculino y el femenino se tienen que unir para que exista un tercero. De hecho, en el teorema de Pitágoras, que independientemente de que era un gran matemático, era un güey, un ocultista brutal y una sabiduría de las escuelas de sabiduría antigua de Egipto brutales. El teorema de Pitágoras te dice que si la suma de este y este te da la hipotenusa, ¿no? En realidad lo que te está diciendo es todo lo que es horizontal es femenino y todo lo que es vertical es masculino. En el momento que se unan, va a haber un tercero que es la hipotenusa. O sea, es oculto ese conocimiento. Pues, güey, todo es femenino y masculino, si no, no habría vida. Claro. En todo el reino animal y vegetal hay masculino y femenino para que haya un tercero y siga existiendo la vida. Que tú te veas a ti como mujer, yo no tengo ningún pedo y lo respeto y te hablo a ti en femenino, no pasa nada. Igualmente a las mujeres que se vean como hombres, yo no tengo ningún pedo con eso. Lo que a mí me molesta es que me obliguen a hablar con la E. No, porque cuando yo hablo yo incluyo a todos, yo no excluyo a nadie en mi vocabulario y en mi manera de relacionarme, yo no excluyo a los demás. Pero si hay hombres y mujeres y si somos muy distintos, y para que haya un tercero, tiene que haber femenino y masculino. Así de sencillo. Así de sencillo. Estoy todo lo demás lo respeto y los apoyo y no me meto con nadie. Así debe de ser. O sea, tienes que aceptar ciertas cosas, pero tampoco que se pasen del otro lado. Y entonces
A ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, me encantó. Que hay un hombre que se vea como mujer. Y se complementan, cabrón, aparte. En mi medio, ¿cuántos amigos así crees que conocidos que tengo? Y además los saludo de besos. Yo no tengo ningún pedo en ese sentido. O sea, mi masculinidad no está a prueba. Totalmente. Y no me hace menos masculino el llevarme con gente que se ve, con gente hombre que se ven a ellos como mujeres, o con gente que le gusta tener sexo con gente de su mismo género. No tengo ningún pedo con eso. No, yo soy respetuoso de todo. Ok, totalmente. Eso que coincidimos totalmente. Sí. Y con mis hijos me llevo por eso... abierto de absolutamente todo. Mi hijo es mi carnal. Además, ahorita que acabo de cumplir ya 10 años, me encanta compartir con él porque es como mi compa, ¿no? Y además, oírlos hablar me encanta. Y con Jimena siempre fui increíblemente amoroso, increíblemente... Me provoca una ternura brutal, que me imagino que es la misma que te provocan tus totalmente. hijas. Algo me pasa diferente con Pablo, que a los dos los amo por igual, ¿eh? No hay manera de decir amo más a uno o al otro, pero la manera de relacionarte con uno y con otro es distinta. Este güey es mi compa y le digo pendejo y me dice pendejo y le digo cabrón, somos, y hablamos de cabrón a cabrón. Y ¿sabes qué? Me ha funcionado porque no me miente. Exacto, tiene mucho mayor confianza contigo de decirte lo que sea. Y siempre les he dicho, y se lo decía también a Jimena, yo no tengo problema con que tú hayas hecho una chingadera. Yo tengo problemas si me dices que no la hiciste cuando sí la hiciste. Si me mientes, hay pedo. Si no me mientes, no pasa nada. Tú dime la neta siempre. Entonces, con Jimena he hablado de absolutamente... Cuando digo todo, es todo. Me tiene la confianza de contarme todo. Y Pablo, pues está creciendo y va en eso, pero me suele decir todo. A cada rato son multas en el pinche edificio porque con sus amigos hace desmadre y medio. Y pues lo entiendo porque yo era así. O sea, no va a ser la calma total y absoluta que son las niñas. Este güey es un desmadre. Sí, pero me llevo muy bien, los amo, y tengo una gran apertura con ellos. Sensacional, Héctor. Creo que ya nos estamos pasando de tiempo, ¿va? Pero, no hay tiempo, pero me quedan dos cosas que quiero todavía checar contigo. A ver, en los deportes, quedamos de acá que no íbamos a hablar muy poco de deportes, pero ¿cuál es el deporte que más te llena? ¿Cuál es el que más disfrutas? Disfruto de igual manera el fútbol y el box. Esos dos, como no tienes idea. O sea, sería difícil para mí elegir si me dices, te invito a la final de Copa del Mundo de tal, o una pelea que o sea, tendría complicaciones en decidir. Me gustan por igual. Los toros no es un deporte, pero los toros también me apasionan muchísimo. Muchísimo, muchísimo desde niño. O sea, te decantarías por esos tres. O sea... Y el béisbol. Bueno, ya son 4, son casi... Sí. Pero el béisbol estaría por abajito del box y del fútbol. O sea, pero también me apasiona y me gusta muchísimo. No de la misma manera. O sea, sí prefiero 1000 veces ir a una Copa del Mundo que a una Serie Mundial. No le diría que no a una Serie Mundial, pero prefiero una Copa del Mundo. Y un cartel muy bueno en las ventas en Madrid, yo creo que le gana a todo. O sea, un cartel en las ventas en Madrid. O sea, un muy buen cartel, pon tu Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado, le ganan a Brasil, Italia, la final en México. Le ganan eso le gana todo. Ok, sí. Pues bueno, buenísimo, porque yo sabía que te encantan los deportes, pero sí quería saber hacia dónde te vas. Entonces, y el fútbol, o sea, sí veo, sobre todo, no veo los partidos completos, veo resúmenes de toda la Liga MX, siempre. Con Pablo, los fines de semana que está conmigo, los sábados, si hay 4 partidos, pues ¿te lo echas todos? Los 4 con él, increíble, porque además me pregunta, y me encanta que me enseñe. No, porque este papá, este jugador viene de no sé qué y estuvo en me fascina. Y como es un apasionado del fútbol como yo, me encanta oírlo. Eso es como algo muy nuestro, que eso no lo tuve con Jimena y no lo tuve con mi papá, porque a mi papá no le gustaba el fútbol. Yo el fútbol lo veía solo a menos que fuera mundial. Él sí veía los partidos de México conmigo. Pero con mi hijo puedo ver lo que sea y de repente, pues no sé si tú tengas plataformas piratas para ver todo lo que quieras ver, que no debería estar diciéndolo al aire, pero pues, puedo ver partidos de la liga, sea. ¿De dónde quieres? De la liga que se me pegue la gana y de repente Pablo me dice, va a jugar el Boca ¿con quién me dijo hace poquito? Con Tigre. Dije, yo nunca he visto a Tigre, güey, pero vamos a verlo, órale, va. Y me habla de los jugadores de Tigre y yo no tengo ni puñetera idea de quiénes son. Pero los chavos se saben todo. Rosario Central, esto, me encanta que Pablo me enseñe. No, sí. Bueno, qué sensacional. Y eso no lo tenías, como dices, ni con tu hija, ni con tu papá, ni nada. Y hoy lo puedes disfrutar. Hoy lo puedo tener con Pablo. Con Pablo, que le sabe todo eso. Bueno, y ya por último, Héctor, y agradecerte aparte esta sensacional plática.
¿qué es el éxito para ti? A ver, yo doy una conferencia que se llama el mayor éxito del capitán. Entonces doy como mi historia y todo lo que he pasado o que pasé desde que entré en el fútbol. Para ti, ¿qué es el éxito? La gente generalmente el éxito lo ve por lo que opinan los de fuera de esta persona, ¿no? O sea, que tenga reconocimiento de fuera. Para mí el éxito es no ser desleal conmigo, es cumplirme a mí todo lo que yo me propongo y cumplírmelo bien. Lo que pase después de eso son añadiduras. Pero el éxito para mí es ser coherente, vivir consciente y sobre todo no ser desleal conmigo, con mi filosofía, con mi manera de pensar. Lo que pase extra es añadidura. Ese es el éxito. O sea, vivir la vida bajo tus propios términos. Sí, y que consigas y que nunca vayas en contra de tus principios, de todo esto. Porque Todo tiene que ver. Si te eres desleal, ya fuiste en contra de tus principios. ¿Y cómo sabes lo digno y lo chingón que puedes llegar a ser? Cuando haces las cosas bien y nadie te está viendo. O sea, no las haces porque te están viendo, tú las haces bien. No. Sin que nadie te vea, tú haces lo correcto, ¿no? O sea, te encuentras una cartera y la regresas. La regresas. Sí. Pero nadie te está viendo, y la regresas. Hay algo que se pierde, lo regresas. Si toda tu vida has creído en esto y en esto, a la hora de actuar, actúa conforme a lo que tú siempre has creído. No trates de violar tus principios por quedar bien con nadie o por agradarle a los demás. Yo prefiero tener los huevos de ser yo mismo y no caerle bien a nadie que tratar de ser alguien que no soy yo para que los demás me aplaudan y los demás me abracen y los demás me acepten. Ese es un punto vital que yo pienso igualito, o sea, porque todo el mundo es que tienes que ser más político, yo no tengo que ser más político, yo tengo que decir lo que yo pienso, y si Exacto. te tengo que decir que eres un hijo de la chingada porque hiciste esto, te lo tengo que decir, y no me lo voy a quedar callado porque entonces no soy sincero contigo. Sí, muchas cosas de estas hablamos en la obra de teatro que escribí Juan y yo. Ah, mira. Sí, porque hablamos mucho de la amistad y hablamos mucho del amor entre hombres, que en países machistas no está bien visto, ¿no? O sea, siempre hablar de tus emociones y de cosas sensibles está del lado femenino, ¿no? Cabrón, yo a mis amigos les doy beso y les puedo decir que los amo sin que esto necesariamente se tenga que ir al lado de la homosexualidad. Qué importante es que hombres platiquemos de nuestras emociones y de lo que sentimos, porque como nos lo prohíben desde niños, Claro. no solemos hacerlo. Entonces, el éxito es ese, el éxito es ser tú mismo en todo lo que tú hagas y no violar tus principios. Tener los huevos de ser tú mismo. Claro. Y no ser desleal contigo. Ese es el éxito. No los aplausos, ¿eh? Esa es una consecuencia de mi trabajo. Y es una palabra muy subjetiva, ¿no? El éxito. Y es chingón lo que te digo. Yo me creo muy chingón y muy cabrón a la hora de negociar. Una vez que cerraste el trato y que conseguiste no todo lo que tú querías, porque en una negociación te la meten y se las metes, ¿no? Sí, claro. O sea, ya llegaste a una media, ya. A partir de ahí voy a recibir el sueldo, pero ya no me creo chingón ni nada. A la hora de negociar, sí. Porque ahí sí dices, yo hice esto y yo traje, pero no a la hora de conocer a la gente. Oye, salúdame bien porque yo hice... No. A la hora de cobrar un sueldo, sí, güey. No, Y totalmente, pero lo que pasa es que la gente muchas veces ve el éxito como por los logros que consigues, ¿no? Y dicen, ese güey es muy exitoso porque tiene mucho dinero, porque tiene esta empresa, porque tiene... No, o sea, yo siempre se los digo y en las conferencias digo, a ver, mi mayor éxito es mi familia, punto. Y de ahí no me muevo. O sea, lo otro son logros profesionales, son cosas que luchaste, que trabajaste para conseguirlas, pero mi mayor éxito es ese. Si yo no tuviera a mi mujer, a mis hijas, me muero, punto. Entonces, o sea, eso es, y algo que lo que queremos hacer con este podcast es eso, ¿no? Que la gente te diga, porque yo en las conferencias digo, a ver, le pregunto a 5, 6, 3 hombres, 3 mujeres, dime que para ti, y todos lo que te dicen son totalmente diferentes. Sí, y sobre todo logros que los demás aprecien. Sí. No, a mí, qué bueno que aprecien lo que hago, qué bueno que a esto le fue bien, qué bueno que el Pelón en sus tiempos de cólera pudo estar 10 años en cartelera, ininterrumpidos, qué bueno que gané económicamente, me fue bien, artísticamente también, pero si yo no tuviera a Pablo y a Jimena, pero si yo no tuviera esta filosofía de vida y si yo no me hubiera encontrado a mí, y yo no hubiera conectado conmigo, eso vale madres, ¿eh? O sea, Totalmente. el teatro lleno vale madres si tú no estás bien contigo.
Exacto. Pues no sabes cómo te agradezco, No, Teodoro, no, por esta a ti. plática sensacional. A ti, mi querido y nos hace capitán. el gustazo, Mil Ya ríete gracias. más, cabrón. No, ya No, me río es- mucho más. No, es que somos muy parecidos. Tenemos la Sí, cara de... Totalmente, pero no, ya. Tú y yo deberíamos ir al frente en una madriza para que todos los demás se asusten, ¿no? Sin mover Sí, gestos, nada más no, así. Pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.